Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en Supermotor con este Renault Austral, la nueva generación, ya con este nuevo diseño actual de toda la gama Renault y con el acabado Esprit Alpine. Estamos con la motorización Full Hybrid de 200 caballos y etiqueta Eco. Así que nada, vamos a ver qué nos depara este nuevo Renault Austral 2025. Acompáñenme. Sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo. Lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar. Lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar. Motor encendido, listo para empezar. Comenzamos con el repaso exterior. Aquí vemos el nuevo frontal con esta nueva línea de ópticas Full LED de Renault, el logo del rombo justo aquí en esta zona y por supuesto toda esta parte lumínica con entradas de aire justo en esa zona. Tenemos toda esta parte con la zona de matrícula, el logo de Renault y un capó bastante planito en esta zona, con alguna arista hacia los laterales para darle este empaque lateral. Aquí vemos el logo de Esprit Alpine y para este acabado el nuevo diseño de llantas en este acabado bitono y tamaño 20 pulgadas 255/45 de perfil. Toda la zona alta también con negros brillos, las barras en el techo y no tenemos ningún tipo de cromo en las ventanas. También esta unidad, como veis, lleva este color mate bastante bonito y toda la zona de protecciones en negro brillo. También aquí vemos la zona trasera que ha recibido estos retoques necesarios en los pilotos traseros con nuevo formato y aquí el emblema E-Tech Hybrid para especificar la versión. Vemos ahí el nombre de Austral, el logo de Renault allí en color negro y un alerón que bueno, hace todo lo que es la extensión en negro brillo hasta esta zona del alerón. Tercera luz de freno y aquí el limpia luneta, unas protecciones también en negro brillo y negro mate y toda esa zona sin ningún tipo de añadido o salida de escape real. ¿Qué opináis? Ahí vemos también el logo de Ford Control que lleva en la parte dinámica. Os comentaré qué opináis. ¿Os gusta este diseño? ¿El color? ¿Lo compararíais así? Dejadlo aquí en los comentarios. Plazas delanteras, tenemos buen acceso, entramos sin mayor problema, nos da la bienvenida a todo el sistema Opel R-Link de Renault con Google y con todo este formato bastante expuesto a lo que es esta zona del piloto. Aquí los asientos se pueden ajustar como es el acabado de Esprit Alpine con memoria que va ajustado también desde la pantalla central y tenemos ajustes totalmente eléctricos con calefacción incluida en esta versión. Aquí bueno, tenemos los accesos rápidos en esta zona, la pantalla y el cuadro de instrumentos que en el momento que pisamos freno podemos encenderlo pulsando aquí el botón. Tenemos el cuadro de instrumentos con toda la información, ahí la zona de ready, el sistema de hadas, aquí la ayuda para abroches el cinturón, vemos varios niveles de monitor eco, multimedia, todo el sistema minimalista y aquí la autonomía general y aquí el sistema de Google que va integrado, que no hay mayor diferencia. Tenemos la calefacción de los asientos, como os he dicho, en 3 intensidades para la parte delantera y calefacción incluso del volante. Aquí bueno, tenemos todo el sistema de Renault con Google Automotive y bueno, esto la verdad es que va muy bien. Aquí tenemos el sistema Multisense, las cámaras, el sistema eléctrico también incluido para toda la gestión híbrida, vehículo, bueno, todo esto que ya mantienen en Renault. Todas estas salidas, aquí vemos también la guantera y esta zona que podremos tener los 2 puertos USB-C
este conector 12 voltios, una pequeña guanterilla y aquí tenemos dos portabebidas. Este sistema que es como un sistema de avión, que me gusta siempre tener esto aquí para gestionarlo a nuestro gusto. Cargador inductivo para móvil, ¿vale? Dejamos por aquí. Y toda esta zona con una pequeña guantera para guardar nuestras cosas allí a mano. Tenemos aquí otra guantera que nos vale de reposabrazos. La verdad es que bastante bien, tenemos buenos acabados generales, sistema Harman Kardon, aquí tenemos la cámara de monitorización y toda esta zona con piel vuelta, piel con pespuntes en azul, con la bandera de Francia, y aquí tenemos el botón de ayuda 360 con la desactivación de sonido de las ayudas, así que lo pulsamos 2 veces y ya estaría. Tenemos el Hub Display, sistema Harman Kardon, y aquí en la parte superior, bueno, tenemos para cerrar la cortinilla, cosa que en Renault, en este caso en el Austral, no han implementado el sistema eléctrico, pero lo tiene de esta manera implementado. Y aquí tenemos este portagafas muy útil para dejarnos aquí nuestra gafa, pero a la vez nos vale de doble espejo para la parte interior, espejo para la conducción y todo con muy buen acabado, un volante bastante deportivo. Aquí también podemos elegir los modos multisense y aquí la parte satélite para llevar todo lo que es el sistema multimedia, luces largas, todo lo que son intermitentes, limpias, y aquí la palanca de cambio. Y bueno, en la plaza central yo con mi 1.77 llego sin mayor problema. La verdad es que está bastante bien lo que es la entrada a este habitáculo. Lo que es la banqueta se puede desplazar de manera horizontal y esto puede aumentar el espacio del maletero, un espacio maletero también bastante bueno, pero aquí en esta banqueta podremos ir 3 adultos de mi contextura sin mayor problema. Tenemos buena visibilidad por la ventana de la puerta y el acabado Spirit Alpine realza mucho más estos acabados tanto en puertas como en el tapizado general del coche. Tenemos doble iluminación aquí al final del techo que nos permite tener toda esta zona bien iluminada y redes aquí detrás de los asientos delanteros para guardar objetos o una revista o una cosilla, ¿vale? Y en cuanto al maletero, tenemos un maletero con buenas formas, una capacidad mínima de unos 430 hasta 555 litros si desplazamos esta banqueta trasera y hasta 1450 litros si abatimos los asientos para ir únicamente en 2 plazas. Un maletero y una solución bastante óptima y dentro del segmento en el que está. Tenemos portón eléctrico, con lo cual nos facilita mucho el uso de este maletero. Y bueno, nada amigos, ya solo nos queda salir a la carretera para comprobar si este Renault Austral sigue valiendo la pena su compra. Acompáñame. Bueno, ya estamos al volante de este Renault Austral por nuestra zona de pavimento irregular. La verdad es que se siente bastante bien ajustado y la verdad es que en un coche silencioso a medias, que hablaremos de eso ahora, se nota muy buen ajuste. Y bueno, estamos con la versión Full Hybrid, una versión que en este caso nos ofrece 200 caballos, pero es una hibridación que ya está teniendo bastante fama en el mundo del motor. Como siempre hablarán de tractores, pero yo creo que está teniendo muy buena fama este sistema Full Hybrid de Renault, donde tenemos motor 3 cilindros, gasolina en este caso, y 2 motores eléctricos. No sé si se percibe, pero ya nos está alertando la alerta de velocidad. Le damos aquí al botón mágico de Renault. Digo mágico porque es que es una solución súper sencilla y muy buena. Son motores que uno de ellos va como un motor pero además de generador, y otro motor que sí que nos da el aporte hasta completar esos 200 caballos combinados, ¿vale? Ahora mismo vamos en modo confort, pero ya se percibe el sonido del motor 3 cilindros, y que yo particularmente es lo único que no me gusta del todo. Ahí aceleramos a fondo, modo confort. Pasamos aquí con el modo multisense al modo sport.
oye ya un poco más cañero, ahí me gusta. Donde no me gusta es a bajas vueltas, que se siente un motor o un ruido, porque el motor va bien, el motor 3 cilindros tiene buen desarrollo, por supuesto en conjunto con la parte eléctrica, pero ya os digo que en la parte baja me cuesta un poco ese cambio, ¿no? Esto debido también a que vamos en modo eléctrico en la mayoría de las veces, y cuando ya toca pisar más a fondo, que entra el motor, pues es como un salto de calidad sonoro que chirría un poco, ¿no? Pero bueno, esto también es muy subjetivo, ya os aviso. En cuanto a suspensiones, es un coche que va bien, tiene unas inercias típicas de SUV, pero se le nota bastante aplomado, un paso por curva y puntos de apoyo correctos. Se nota un toque de buscar ese nivel de gravedad típica de SUV, no tiene un corte deportivo, ojo, y una frenada que tiene un recorrido bastante largo para la parte regenerativa, y luego sí ya notamos la frenada y la mordida, una mordida perfecta, no hemos acusado ningún tipo de problema, pero sí que el recorrido del pedal es bastante largo para esa parte electrónica. En cuanto a puesto de conducción, muy bueno. Como los he dicho antes, tenemos todo esto muy enfocado al conductor y me gusta cómo está resuelto, todo con muy buena información, muy clara, grafías muy nítidas. La verdad es que Renault en estas generaciones creo que lo ha bordado en ese sentido. Tenemos espejos exteriores con muy buena visibilidad, en este caso con las ayudas a la conducción como ángulo muerto y todas las que incorpora, sobre todo este equipamiento del Esprit Alpine, que es el más alto, y luego toda lo que es la visibilidad tanto interior de parte frontal, incluso con el Hub Display, buena visibilidad, y por la luneta trasera también muy buena, aunque es bastante cortita, pero tenemos mucha anchura y nos permite ir muy bien visible de todo lo que ocurre y pasa en estos trayectos. Tenemos aquí el monitor de monitorización del conductor, en caso de fatiga o somnolencia, pues nos va alertando, y con todo esto nos permite ir un poco alertas sobre todo, y que el coche también pueda actuar en algún momento puntual, ¿no? de emergencia. Y bueno, todo un volante muy bueno, la verdad es que tiene buen grosor, aquí un poco achatado tanto arriba como abajo, pero con buena funcionalidad, buen tacto, y el sistema 4Control, que es para mí la maravilla del mundo del motor en los últimos años, que otros coches lo implementan, e incluso en los años 90 alguna versión, me acuerdo de Honda por ejemplo, que tenía también ese sistema de giro de rueda, ¿vale? Dependiendo, no era tan tecnológico como ahora, pero para hablar de esos años estamos en un avance bastante interesante, ¿no? En este caso 4Control ha ido evolucionando varias generaciones, y Renault aquí lo sigue abordando porque es un toque principal para decidirte, ¿no? En cuanto le coges, al principio te puede resultar un poco raro, ¿no? La conducción, el giro tan rápido que hace, pero es que luego te acostumbras y es una dinámica brutal de cómo te ayuda tanto en cambios de carril como en callejeos, porque va actuando según la velocidad que vayas de una manera u otra, ¿no? Ya eso lo hemos explicado en muchos vídeos, pero va en mismo sentido de la rueda a una velocidad y en sentido contrario a otra velocidad, ¿no? Entonces todo esto favorece el uso del coche tanto en ciudad como incluso en carretera, dependiendo de la velocidad y todo, unos pasos por curva muy ágiles, y te hace incluso olvidar que vas en un SUV, ¿no? De buenos tamaños. Y la verdad es que este sistema 4Control te lo recomiendo si puedes llegar a él, que no lo dejes a un lado. Luego, bueno, todo el sistema que lleva de equipamiento muy útil, muy bueno, muy bien equipado,
y me gusta cómo está planteado. Esto es un híbrido autorrecargable, llevamos etiqueta eco. ¿Y qué consumos nos está haciendo? A ver, son consumos bajísimos, o sea, la verdad es que me ha dejado loco. En trayectos largos de carretera y autovía a velocidades constantes hemos estado tocando 4,5, incluso 4,3 en algunos momentos, y me parece increíble. La verdad es que también cuando ya empiezas a andar más con el coche, adelantamientos, un uso más normal, pues puedes estar tocando los 6 litros sin mayor problema, pero que una horquilla de los 4,5 hasta 6 litros es totalmente viable y vamos, muy positivo para este coche. Y estoy segurísimo, si eres ya un propietario de este tipo de motorización, incluso del modelo de Austral con esta motorización, que durante muchos kilómetros y tiempo es un consumo que lo puedes mantener en esos 4, vamos, fijos. Estoy segurísimo, porque es un coche que si tienes una conducción bastante eco, pues te va a permitir tener unos consumos muy ridículos, muy ridículos. La verdad es que está muy logrado este sistema híbrido, full hybrid de Renault, y me ha gustado, me ha encantado. Además, toda la parte de infoentretenimiento, multimedia con el Google Automotive es un acierto total. La verdad es que está muy bien. La palanca de cambios justo aquí, que bueno, ya te acostumbras, no tenemos nada más que tocar, ¿no? Tenemos todo muy bien a la mano, buena ergonomía general. La verdad es que me ha gustado. Esta actualización del Austral, muy recomendada, sobre todo ahora con este nuevo diseño, con la parte nueva muy parecida al Rafale, que marcó también un punto de inflexión en cuanto a diseño sobre todo, y Renault lo ha sabido aprovechar. Me detengo y os cuento mis conclusiones. Bueno, eso es todo por hoy al volante de este Renault Austral, un Renault Austral Full Hybrid, 200 caballos, buen maletero, buena capacidad, buena practicidad a nivel general y un comportamiento dinámico muy, pero que muy equilibrado. Me parece una clarísima alternativa a día de hoy en este segmento sub, y por unos 41 o 43.000 euros te puedes hacer con este modelo. Además tienes aquí toda la gama de precios donde podréis estar pendientes tanto de motorizaciones como de acabados para este Renault Austral. Nada más, agradecemos a Renault España la sesión de este Renault Austral y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.